tardes, ¿cómo les va? Bueno, un gusto en tenerlos acá, haciendo compañía. Hoy vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con los aspectos impositivos. En general, lo que se trata de dar es un enfoque para aquellos que comienzan a emprender, aquellos que tienen un pequeño negocio, que le quieren dar algún formato. Hay cuestiones generales y cuestiones específicas. La idea es que cada uno empiece a ver el camino posible, porque acá no hay un solo camino en cuanto al formato impositivo que se le quieren dar a los negocios. Podemos llamar a las unidades de negocio, a las empresas, a los comercios. No hay un formato en general. No sé, ahí. Hola. ¿Ahí se escucha? Bueno, vamos a ver si mejoramos esta parte porque la idea, como les decía, es que cada uno pueda comenzar a tener un camino en el formato del negocio, de la empresa, de lo que estén emprendiendo. La idea es que les sirva para darle un formato impositivo. Ya han visto la parte legal. La idea es que con este formato impositivo, que sabemos, no hace falta que les explique que la carga impositiva es alta, que en general es como tener un socio que mucho no aporta y en realidad es el Estado el que nos pide ese dinero. Entonces, la idea es que tengamos en claro algunos conceptos para mejorar todo lo que tenga que ver con este formato. Ustedes van a poder elegir, decir, bueno, yo me encuentro en este lugar, puedo pertenecer al régimen general, puedo seguir siendo monotributista por un tiempo, hasta qué punto, cómo puedo hacerlo, qué me conviene más. Mi nombre es Roberto Romagnoli y bueno, soy una de las personas menos queridas por los comerciantes y los empresarios, que es el contador, porque cree que le lleva la plata, igual que la AFIP, pero no, en realidad no nos llevamos la plata. Somos los que les decimos qué pagar y qué no pagar. Y en general la gente quiere pagar lo menos posible. La idea es que cada uno de nosotros seamos eficientes en la parte impositiva, porque en la medida que seamos más eficientes vamos a poder tener una mejor rentabilidad. Eso nos va a ayudar a crecer. La idea es que tengamos, además, un enfoque de crecimiento. Aquel que está acá seguramente es porque le interesa ver a futuro, ¿no es cierto? Entonces, incorporar el tema impositivo como algo que no podemos cambiar, que existe y que vamos a buscar la mejor forma de adaptarlo a nuestras necesidades. Pero es algo que no vamos a cambiar y que muchos dicen, pero esto cada vez está peor desde el punto de vista de aquel que tributa. Y en realidad, si lo vemos desde ese punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque a través de la informática, de la tecnología, todos nuestros datos existen y se conectan. Y a medida que aquellos que hayan escuchado hablar del Big Data, de todo ese sistema de datos que confluye, apretando 2 o 3 teclas con un software que funcione, van a saber todos los datos nuestros. Cuánto gastamos, cuánto no gastamos, con qué medio de pago lo hacemos. De hecho, ya en la página de la AFIP, aquellos que hayan ingresado, hay un punto donde dice ¿qué sabemos de vos? Y en ese punto nos dicen, en este año gastaste tanto dinero, y entonces uno por ahí dice, ¿y cómo saben? Y bueno, nosotros nos movemos y en cada movimiento hay una operación. Y esa operación nos refleja. El problema es que, en general, no hay gente suficiente para analizar esa información. Es por eso que todavía no está tan difundido. Pero en el momento de que haya gente o el software avance y se pueda analizar esa información, vamos a tener otra relación con la AFIP y con los organismos recaudadores. A mí me gustaría que cada uno de ustedes me pueda indicar cuál es el motivo de que los trae acá, qué emprendimiento tienen en mente o si están trabajando
con algún emprendimiento ya, como para ir enfocando a esos puntos más. Vamos a tratar de buscar algún punto en común para que les sirva y les pueda aportar ideas al desarrollo impositivo que tengan. Cuéntenme un poquito, a ver por acá, por ejemplo. Yo estoy proyectando una tienda online. Bien, bien. Bueno, es un tema que todavía no está regulado 100%, pero en cualquier momento, ese no es mi teléfono, no. En cualquier momento ya va a salir. De hecho, la AFIP ya lo tiene en cuenta y el problema, no el problema, el punto de confluencia es que todas las ventas las va a tener que hacer a través de tarjetas de crédito, y ahí es donde tanto la provincia como la AFIP te identifican todas tus operaciones. Por un lado. A ver, acá. No. Yo tengo una tienda online que abrí hace poco y por ahora estoy encuadrada en el monotributo social y es cierto, todo entra por tarjeta de crédito, Rapipago, Pago Fácil y todo va al banco, así que todos los datos figuran ahí, o sea, no tengo forma. En cuanto yo me pase de cierta facturación, yo sé que me van a pasar a la otra categoría automáticamente. Sería bueno para esos casos pasarse solo, no esperar que te pasen, porque digamos, nosotros apuntamos a tener una conducta impositiva, que en la Argentina es muy difícil instaurar esa conducta positiva, pero impositiva, pero es necesario, porque eso va a ayudar al crecimiento. Entonces la idea es pagar lo que haya que pagar, acomodar algunas cuestiones y poder avanzar un poquito más, pero no esperar a que te golpeen y te digan, hey, acá qué pasó, porque eso ya va a ser de oficio. Cuando es de oficio, deciden ellos, o sea, los organismos, en qué lugar te van a encuadrar, y ahí, por ahí se van a ir un poquito más arriba de lo que correspondería a lo mejor. ¿Y por ahí? ¿Qué? ¿Sí? Trabajo como asesor en marketing y publicidad para pymes. Bien, bien. En realidad, para saber para mis clientes. Bien, perfecto. ¿Sí? Hay varios emprendimientos empezando. Bien, bien. Ahí los chicos. Nosotros tenemos un emprendimiento de desarrollo de software. Bien, también. Bueno, eso está bueno. Es lo que en un futuro es lo que mayor demanda está teniendo en este momento. Se paga muy bien el desarrollo y la mano de obra del software. Bien. De este lado. ¿A vos? No, yo. Sí, sí. Yo estoy estudiando para contadora, trabajo en un estudio y sí, tenemos varias consultas de clientes sobre SaaS. Y bueno, más allá de saber las diferencias entre una SA y una SaaS, quería como conocer un poco más. Conocer un poco más. Bien, porque sí, no específicamente tenemos varios emprendimientos, algunos que ya están funcionando, encuadrados en monotributo y otros que están por empezar y encuadran para ser una SaaS. Sí. Bueno, eso quiere decir usted que conviene. Que conviene. Que asesorar. Particularmente en algunas cuestiones no vamos a ver SaaS al 100%, sino vamos a ver aspectos generales y algunos particulares de SaaS. Pero bien, está bien. ¿Por acá? No, tengo cosas en mente, pero por ahora me estoy educando. ¿Allí? ¿No? Allá, sí. Nosotros estamos abriendo una agencia de turismos, hemos constituido una SaaS y estamos con todo la parte de números, digamos, todo. Y bueno, una de las grandes preguntas era cómo se tiene que manejar contablemente la SaaS. Y aparte también, pues, vendrá por otro lado el asesoramiento, porque para turismo es como un minutito aparte. Es un punto aparte, sí. Pero bueno, para nosotros sacamos un poquito. Bien. ¿Ahí, al lado? Ahí vos, sí. Yo tengo un emprendimiento hace varios años y ya me están limitando la facturación y no podemos importar, lo hace un amigo, estamos queriendo importar nosotros y ahora estoy viendo a ver si conviene la SaaS. Sí, hay algunas expectativas que veo que ya vamos a aclarar el tema de las SaaS por ahí. ¿Y de este lado, los chicos del fondo? Es por asesoramiento. Yo soy contador y bueno, tengo varias consultas
el próximo tiempo para Bien. Bueno, entonces lo primero que vamos a tratar de ver es comenzar con los aspectos generales. ¿Cuáles son los aspectos generales? Aquellos que ya están en el tema. Vamos a dividir en el contribuyente del régimen general, donde en este régimen general va a haber personas físicas y personas jurídicas. En realidad, por eso decíamos que de SAS probablemente veamos una parte reducida y nos íbamos a enfocar en estas cuestiones, que son más para los emprendedores que para los profesionales ya Sí. Ahí va. De frente. Bueno, si me muevo me dice. Ahí está, ahí va. Bien, vamos. Lo que les decía que probablemente para profesionales no sea ya, porque en las cuestiones profesionales ya es más avanzado el curso y la mayoría me habían pedido que sea en general es más específico para emprendedores que para profesionales. Por eso es que vamos a trabajarlo de esta manera. Decíamos que en el régimen general existen las personas físicas y las personas jurídicas. Estas personas siempre, los dos, están sujetos al impuesto a las ganancias, que es el impuesto más temido de todo el mundo, que todo el mundo habla mal del impuesto a las ganancias. Y hay muchas teorías de que es recesivo, de que en realidad grava al consumo, que siempre va a terminar impactando en el consumo, y tiene algunas cuestiones que son reales, y que si este impuesto no existiera, probablemente, al igual que el IVA, estaría de alguna manera favoreciendo el consumo. ¿Por qué? Porque achicamos los costos y el consumidor final termina dedicando un mayor porcentaje de sus ingresos al consumo. ¿Por qué? Porque simplemente tienen una menor carga impositiva. Nosotros vemos que hay muchísimos productos que tienen un componente muy alto impositivo. Por ejemplo, el combustible tiene la parte de impuestos internos, que es muy alta, el IVA y otros cargos impositivos que hacen que la mitad del costo sea impuestos. Entonces, imagínense ustedes que si ese valor de consumidor final baja, sería mucho más fácil potenciar el consumo. Si nosotros pagamos un 20% menos la mercadería que compramos en un supermercado, lo más probable es que las ventas incrementen, y justamente es por esta velocidad que le da la quita de una parte de ese costo. Los contribuyentes del régimen general entonces van a estar expuestos al pago de impuestos a las ganancias, al IVA, que es el impuesto al valor agregado, al impuesto a los bienes personales, a la ganancia mínima presunta, y a otros impuestos adicionales que sean recaudados o fiscalizados por la AFIP. En general no son más que estos, salvo bienes, acciones y participaciones societarias, que en la parte de personas jurídicas se deben abonar. Pero en general eso es en cuanto al ente recaudador de AFIP. Por otro lado, vamos a separarlos en contribuyentes monotributistas. Los contribuyentes monotributistas tienen un tratamiento especial porque se lo conoce como régimen simplificado. ¿Y de qué se trata este régimen simplificado? Que no van a pagar ganancias, que tampoco van a pagar autónomos y que tampoco van a pagar otros cargos como IVA, que en realidad sí lo pagan pero que está incluido, pero que no lo van a discriminar. Y por lo tanto, esto lo que hace es favorecer esta metodología compleja que nosotros tenemos de impuestos. El manejo impositivo de un contribuyente de régimen general es mucho más complejo que el manejo de un contribuyente monotributista. Bien, entonces, veamos
¿A qué están expuestos? O sea, yo quiero tratar de que ustedes tengan idea de los porcentajes que se manejan y cómo debería ser, de alguna manera, el armado del costo de nuestros productos para que podamos tributar y que ese tributo, que en realidad no nos corresponde, lo depositemos al organismo que sí corresponde y no nos impacte en la rentabilidad que nosotros queremos obtener del producto. Ya vamos a hablar concretamente con esto que les quiero decir, con el tema del IVA. El IVA es un valor que aquellos que estamos en el medio, porque no somos los consumidores finales, lo tenemos que tributar. Y la gente en realidad, cuando entra ese dinero a la caja, sabe que de 121 pesos que vendió, 21 pesos son de IVA, no son del comerciante ni de la empresa. Esos 21 pesos son del Estado. El problema es que después, cuando tengan que sacar esos 21 pesos y llevárselo al Estado, uno ya lo tiene en el bolsillo y dice, ¿y ahora? ¿Se lo doy? Y no, ¿y qué hago para no dárselo? Y ya veo, se lo doy otro mes y puedo gastar 21 pesos más. Entonces, ahí está la conducta que nosotros en general no tenemos, la conducta tributaria que nosotros no tenemos. De hecho, en otros países, sin ir más lejos, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, todos los precios, cuando a ustedes le dicen el precio de un producto, es sin IVA, no tienen el impuesto. Entonces uno dice, pero si me dijiste, van y compran el iPhone y dice, me dijiste $1.000, ¿por qué me cobras 1.070 o 1.075? Y porque el 7,5 es el impuesto que no te corresponde. O sea, sí le corresponde al consumidor final, pero ellos te dicen sin el impuesto. O sea, ya tienen una conducta que nosotros no la tenemos. Pero bueno, deberíamos ir apuntando a eso. Los nuevos emprendedores, que serían ustedes, tienen que enfocarse a ese tipo de conductas para que mejorar el tema de la rentabilidad y demás. Bien, vamos a ver entonces el régimen general. En el impuesto a las ganancias, ¿cómo nos podemos encuadrar? El impuesto a las ganancias tiene 4 categorías, pero para aquellas categorías de comercio, lo que podemos mostrar es que existe la tercera categoría y la cuarta categoría. En la tercera categoría, como dice en la FININA, renta de las empresas y ciertos auxiliares de comercio, y ahí vemos quiénes son comisionistas, auxiliares de comercio. Y la cuarta categoría, que es la renta del trabajo personal, aquellos que también están en relación de dependencia, trabajan con este tributo, o en esta categoría, perdón. Entonces nosotros nos vamos a encuadrar dentro de las personas tanto físicas como jurídicas, llamémosles personas jurídicas de las sociedades, en renta de tercera o cuarta categoría. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? ¿Estamos bien? ¿Contador allá? ¿Estamos bien? Bien. Esto por una parte. ¿Qué pasa? ¿Cómo a grandes rasgos se calcula o cuáles serían los porcentajes para este impuesto a las ganancias? Entonces nosotros tenemos una ganancia bruta que va a surgir de todo lo que vendimos, menos lo que compramos, va a haber una ganancia bruta. A eso le vamos a aplicar o le vamos a restar a esa ganancia bruta distintas deducciones que por ley ustedes las pueden revisar y allí cuando lo revisan van a ver que hay una amplia cantidad de ítems que pueden ser deducibles. De hecho, aportes patronales, viáticos, sueldo de directores, una serie de ítems que pueden deducir de ganancia. Eso, además, tiene un mínimo no imponible, que es un monto que establece, en general todos los años, hasta hace poco era un monto fijo por año, ya ahora la AFIP lo va modificando. La idea es que justamente se vaya adaptando
a los montos reales. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo no hubo un ajuste. Es como que todo hubiese permanecido constante y en realidad no es constante. Entonces, la idea es que ese mínimo no imponible vaya variando. Las deducciones también especiales han variado. Incluso para los de cuarta categoría tenemos la deducción de los hijos, cónyuges, personas a cargo. Y eso determina una ganancia neta. Quiere decir, ya restadas de todas las deducciones. En realidad, se determina un impuesto, que ese impuesto es el 35% de esa ganancia neta. Y para el caso de las personas físicas, como bien dice, personas físicas, se debe pagar el impuesto, este impuesto determinado, que es el 35%, e inmediatamente se comienzan a pagar los anticipos de impuestos, que se anticipan al año siguiente, a cuenta del año siguiente. En esta proporción son 5 anticipos que significan el 20% del valor del impuesto. Entonces, todos los años lo que se hace es, todos los meses, consecutivamente, se abonan los anticipos. ¿Para qué? Estos anticipos al año siguiente se descuentan del impuesto. Convengamos que el año siguiente vamos a pagar también un impuesto a las ganancias determinado, que va a ser ese 35%, pero en este caso le vamos a descontar todos los anticipos que hayamos pagado. Entonces el importe va a ser mucho menor. Independientemente de esos anticipos, también vamos a descontar las retenciones del impuesto a las ganancias que nos hayan hecho los organismos con los cuales, o las empresas con las cuales hayamos trabajado, y sean agentes de retención. Todos los agentes de retención deben practicarnos las retenciones correspondientes, y esas retenciones nosotros las vamos a poder tomar a cuenta del pago del impuesto. ¿Dónde se encuentran esas retenciones? Nosotros siempre vamos a tener que verificar en la página de AFIP. Cada proveedor que nos realice una retención de ganancias o de IVA, nosotros la vamos a poder consultar en la página de AFIP después del día 5, 4, 5 del mes siguiente. Ya van a estar cargadas todas las retenciones y podemos consultar si esas retenciones fueron o no depositadas en la AFIP. Crean o no, hay muchas empresas, hace muchos años, que tomaban las retenciones y no se depositaban en la cuenta nuestra, digamos. De hecho, hay un caso muy vigente, que es el de combustible, que en realidad se realizaban las retenciones, los impuestos internos, y no se depositaban. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Bien, eso en cuanto al impuesto a las ganancias de personas físicas. Veamos lo que podemos hablar con respecto a las personas jurídicas. Lo mismo, tiene el mismo formato: la ganancia bruta, las deducciones, el mínimo no imponible, deducciones especiales, la ganancia neta, pero aquí cambia. Aquí cambia sustancialmente el tema de los anticipos. ¿Y por qué cambia? Porque el primer anticipo es del 25, en realidad son 10 anticipos en vez de 5, como es el caso de las personas físicas. Acá tenemos 10 anticipos, y donde la primera cuota es el 25% del total, y el resto, las 9 cuotas siguientes, del 8,33% del valor del impuesto. Así sería el formato. Hay que erogar un poco más el 25% que en el primer anticipo para el año siguiente.
¿Qué sucede en estos periodos inflacionarios? En realidad nosotros tenemos el problema de que ese anticipo al final del año pierde valor. Entonces tenemos un poco de desfasaje. Pero bueno, hay algunos ajustes también que se pueden hacer, que ya es algo un poco más complejo en las empresas donde hay ajustes por inflación y demás. Bien, vamos a ver el otro impuesto que tributa el régimen general, que es el IVA. Sí, por supuesto. Si el proyecto está arrancando, sí. ¿Cómo se paga? ¿Cuando termine el año, antes? El impuesto a las ganancias, año vencido. Ahora en el 2018 nosotros estamos pagando, ahora en junio empiezan los vencimientos del año 2017, que va de enero a diciembre del 2017. O sea, que si yo tengo que proyectar algo, saco las ganancias, saco las posibles ganancias y tenés que calcularle más, o sea, con tu contador o vos, si estás en condiciones de poder hacerlo, vas a tener que hacer una proyección y estimar el impuesto a las ganancias. Vas a tener que estimar un impuesto que va a ser el 35%. Sí, claro. Entonces, pasó todo el 2018 y recién empiezo a pagar el 2019. Exactamente, tal cual. No hace falta que proyecte, sino que me fijo todo. No, pero cuando vos tenés que calcular los costos de tu ganancia, porque después... Yo evalúo proyectos de inversión, por eso estoy acá, por eso quiero saber eso. Ah, bien. Perfecto, bueno. Mi flujo de fondos y dio para el año siguiente. Entonces. Exactamente, tal cual. ¿Está bien? Gracias. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo lo conozco de algún lado. Lo conozco de algún lado. No sé, no dice nada de eso. Bueno, ya me voy a acordar porque tengo una memoria que da al rato, después me acuerdo de dónde, porque conozco mucha gente de la universidad, de varios lados, y después, de aquel lado. Así que, muy bien. En la SAS sí. también es el 35%, ¿verdad? En la SAS hay una reducción que está alrededor del 5% de menos en ganancia. Y tiene otras cuestiones también que se pueden obtener a través del registro de pymes. Entonces hay otros beneficios como aquellos que tienen, que ya la vamos a ver, al final están los beneficios. Cuando se invierte también podemos tomar un porcentaje de esa inversión a cuenta del impuesto a las ganancias y demás. Bien. Bueno, como decíamos, estábamos con el tema del IVA. Y en general el esquema es medianamente simple. Cuando nosotros compramos, tenemos IVA a favor, y cuando vendemos tenemos que tributar o tenemos que pagar IVA. En definitiva, ese cálculo lo realiza, ese costo lo paga el consumidor final. No es que nosotros lo paguemos, pero obviamente es como hablábamos recién. Nosotros vamos a tener un importe en nuestra caja que comprende el IVA, que ya tiene incluido el IVA. El problema es que ese dinero no es nuestro, nosotros tenemos que tributarlo. En el momento en que nosotros nos quedamos con ese dinero, vamos a tener un problema, porque nuestra rentabilidad va a cambiar, va a llegar un momento que no podemos hacer la reposición de la mercadería, porque creemos que eso es parte de la ganancia, entonces no nos va a alcanzar para reponer. El otro problema que vamos a tener es que después de un par de periodos que no lleguemos a, o de hecho en el primer periodo que no paguemos, vamos a recibir una intimación de la AFIP recordándonos que tenemos que pagar ese impuesto, y que también lo podemos hacer con planes de pago y demás, pero en la medida que nosotros seamos eficientes con este tributo, nuestro negocio va a funcionar sin ningún inconveniente. Si no, es como cuando empezamos a tener la frazada corta y hace frío, empezamos a tirar de un lado, del otro, y no va a dar resultado. No va a dar resultado. Por eso yo siempre aconsejo que todos aquellos
proyectos que se tengan en cuenta esto y que empecemos a tener, desde un principio, por ahí soy repetitivo, la conducta tributaria. Conducta tributaria, porque de esa manera nosotros nos vamos a enfocar en el negocio y punto. Los impuestos es otra cosa, si bien forman parte, pero nosotros nos tenemos que enfocar en el desarrollo del negocio. Bien. En este esquema de liquidación, como les decía, hay un beneficio también para las pymes, y que el beneficio que da es que se pueden pagar, el IVA se puede pagar a los 90 días. ¿Por qué piensan ustedes que está bueno que se pague el IVA a 90 días? Ayúdenme allá los que conocen. Por ejemplo, bien. Para dar oxígeno a la empresa. Perfecto, bien, bien. Pues la idea está bueno, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces, aquellos que realizan servicios, venden y necesitan ese, como vos bien decís, el oxígeno para reinvertir. Entonces yo tengo 3 meses para poder acomodarme de alguna manera y obtener con ese dinero alguna financiación. Es como que en la jerga le dicen me da un pedal, la posibilidad de con ese dinero, y está bueno que así sea, porque aquellos que arrancan muy a pulmón lo necesitan, pues no es fácil hoy obtener créditos. Los bancos, si bien hay mucha publicidad de que existen créditos fantásticos y todos pueden acceder al crédito, cuando uno va al banco no es tan fácil. Te piden tráeme la declaración jurada de ganancias, y si vos estás arrancando, ¿con qué le das? No, pero yo empiezo, y hay un problema. Pero por otro lado también, para las pymes también hay beneficios, que ya, como les decía, vamos a ver al último, también para poder arrancar y empezar a mejorar estas cuestiones. Bien, entonces, como decíamos, la posibilidad del pago a 90 días es un beneficio que desde mi punto de vista lo veo fantástico. El tema de las retenciones, en general, al igual que las retenciones de ganancias, estas retenciones son parte de dinero que nos retienen a cuenta de lo que vamos a pagar a fin de mes. Y nosotros podemos tener o no un saldo a favor. Cuando nosotros terminamos la declaración jurada, tomamos los débitos menos los créditos, podemos tener saldo a favor o saldo en contra, saldo a pagar o saldo a favor. Este saldo a favor no quiere decir que podamos realizar lo que queramos con ese dinero hasta que no se convierta en saldo de libre disponibilidad. Ustedes me van a decir, ¿cuál es la diferencia entre saldo a favor y saldo de libre disponibilidad? El saldo a favor se da de acuerdo a las posiciones de IVA, diferencia entre débito y crédito, y eso se puede tomar en el periodo inmediato siguiente, solamente para el IVA. Cuando nosotros tenemos saldo de libre disponibilidad, en general los saldos de libre disponibilidad provienen de las retenciones que nos hacen los agentes de retención. Entonces empezamos a acumular ese saldo hasta que llega un monto que nosotros podemos hacer una proyección donde decirme, yo en general pago de IVA 100 pesos por mes y tengo en retenciones ya acumuladas 500 pesos, o sea, aproximadamente es la declaración jurada de 5 meses. Entonces, yo ahí tengo un saldo de libre disponibilidad. Ese saldo, ahí sí, el originado por las retenciones, lo puedo aplicar al pago de otros impuestos. Puedo decir, bueno, no llegué a pagar un anticipo de ganancia, lo pago con el saldo de libre disponibilidad que tenía. Puedo pagar cualquier otro impuesto con el saldo de libre disponibilidad. Pero bien, también puedo hacerme de mayor
de hacerme de dinero si yo tengo ese saldo de libre disponibilidad. ¿Por qué? Porque es como que tuviera una reserva de dinero en mi caja. Entonces, ¿qué hago? Le pido a la AFIP, siempre que tenga todo en orden, las presentaciones realizadas, todos los regímenes de información también, siempre que tenga todo en orden, puedo pedir lo que se conoce como el certificado de no retención. Entonces, eso se hace en la página de AFIP, se pide el certificado de no retención, la AFIP evalúa automáticamente cuál es nuestro saldo de libre disponibilidad y ¿qué hace? Nos emite un certificado de no retención. ¿Qué hacemos con ese certificado? Se lo llevamos a nuestros proveedores, los proveedores que son los que nos hacen las retenciones de IVA. Entonces ellos, por el periodo que indique este certificado, no nos van a realizar retenciones. Quiere decir que vamos a cobrar la factura completa. Si vendimos por 120, vamos a cobrar por 120. No va a ser 120 menos la retención que teníamos. Eso nos da también la posibilidad de trabajar con ese dinero. Hay empresas que depende, yo les doy un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Claro, a sus contratistas que hacen las obras civiles de las antenas y demás, les retienen un porcentaje bastante alto, tanto en IVA como en ganancias. Entonces, ese dinero que ya no le retienen sobre una obra, a lo mejor que cuestan 700.000 pesos, 800.000 pesos, imagínense que de retención de IVA probablemente sean 70, 80.000 pesos de retención, es importante contar con ese dinero y poder reinvertirlo. Hasta tanto dure el certificado de no retención, porque de esa manera nosotros vamos a estar pagando IVA. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Da? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Bueno. Entonces, con respecto al IVA, ese es el formato general a los que ustedes se van a... como regla, para tener en cuenta, yo le debo cargar el IVA, pero el IVA no es mío. Ese tributo lo tengo que devolver al Estado. Bien. También nosotros, otro de los tributos que están sujetos a las personas físicas son los bienes personales, ¿no es cierto? Que esto se realiza conjuntamente con la liquidación de ganancias. Y bueno, hasta hace muy poco, creo que los bienes personales eran 305.000, eran el año pasado, sí, 305.000 pesos. Iba a decir 305.000 pesos. Tengo un usado más o menos y ya cuesta 305.000 pesos. Tengo que pagar por eso. Entonces estaba muy desfasado la base imponible. Bueno, entonces se llevó a 950.000 y ahora está esta escala del 0,75 sobre ese valor, el 0,75%. Por ahí uno dice, ¿por qué tengo que pagar? Pero si ustedes se ponen a ver, estamos hablando de 5.600 pesos, ¿no? 6.000, si sacan justo el importe. Vos decís, bueno, yo tengo ese bien, ¿qué hago? Lo pago, te da de alguna manera tranquilidad de tener declarado todos tus bienes. ¿Y eso qué te permite? Te permite que si vos querés crecer, porque vos decís, bueno, ahora lo vendo, voy a una operación, vendo este bien que tengo, registrable obviamente, lo vendo, no tengo ningún problema. Si yo no lo declaro, si yo no declaro bienes personales, como un auto, por ejemplo, una casa, el primer problema es que cuando lo vaya a vender, en el registro, cualquiera que haya ido a comprar o vender un auto, saben que le preguntan el origen de los fondos. Y lo más simple sería decir, vendí el auto anterior, punto, y ahí se termina el problema. ¿Por qué? Porque yo lo declaré. Declaré el auto, declaré la casa. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no lo declaro,
puede saltar en algún momento. No es que sí, mira, no, pero yo no lo declaré y nunca me dijeron nada. Tuviste suerte, la verdad que hubo suerte. Yo tengo casos de abogados que, no, dice, yo no declaro bienes personales. Dice, no, bueno. Y este buen hombre fue y compró una camioneta, un Audi Q5, que tiene un valor importante, y me consultó, me dice, ¿qué hago? Digo, ¿cómo? Le digo, primero le digo, ¿declaraste el auto anterior? No. ¿Y esta cómo la compraste? De contado. Un gravísimo error. A los 3 meses le saltó la inspección y bueno, lo visitaron y tuvo una multa importante. Pero si bueno, al final lo hubiese declarado, pagaba 2 mangos cuando tuve que pagar mucho más. Hay formas de decir, sí. Ese 0,75 es anual, es por única vez. Eso es va junto con lo de ganancia, vos lo pagas anual, es una vez al año. Va junto con los anticipos. Dentro de eso se hace en un mismo aplicativo, va todo. Bien. La otra, ¿aplica sobre bienes personales? Registrables. Física, personas Físicas jurídicas. también, lo de jurídica entran por otro formato en el aplicativo, pero entran de la misma manera. Sí, entran. Entran en la declaración jurada, entran de otra forma, pero entran también. Para los dos. Son bienes, claro. Y lo que pasa es que eso está sujeto también a depreciación. Es un poquito algo más, es más complejo el detalle, pero bueno, tienen depreciaciones que hacen que no pagues por el valor total, sino por el valor menos la depreciación. O sea, es un sistema, yo creo que justo, me parecería a mí. Los que están en contadores, ¿qué opinan? ¿Es un sistema justo el de bienes personales? Me van a decir, no. ¿Qué opinan? Dentro de todo, yo creo que es llevadero, porque bueno, te da la posibilidad de amortizar. Con las últimas reformas está un poquito mejor, sí, más accesible. Antes teníamos un mínimo de 305.000. Todo el mundo superaba los 305.000 y el alícuota de impuestos se aplicaba sobre la totalidad. Exactamente, ahora es por el excedente, exactamente. Por eso digo que está un poco más justo. A mí me parece que de alguna manera, no sé si se ayornó al 100% de lo que cada uno quisiera, pero bueno, dentro de lo que hay es un poco más. Sí. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, bienes personales por ese monto, aparte de la ganancia que genere mi empresa, por ejemplo, no tengo que pagar el 35% de esa ganancia más el 0,75% por los... Tu empresa y vos son algo distinto, son distintas personas. Vos sos, ¿cómo es tu nombre? Mauricio. Vos sos Mauricio, y si vos tenés una empresa, se llama el ALA SRL o lo que fuere. Tus bienes personales son tuyos. Eso es lo que pasa, que muchas veces se confunden. Muchas veces los socios gerentes de las SRL dicen, pero ¿cómo si pago por acá? Pero no, bueno, los bienes personales son, vos pagas por tu auto, tu casa. Mauricio tiene una casa y un auto. Y la empresa paga por los bienes que tengan. Lo que pasa es que a lo mejor la óptica es que sale todo del mismo bolsillo. Pero bueno, hay que separarlo, lo tenemos que diferenciar. Por eso hay veces que hay que cambiar la cabeza y eso cuesta. Yo entiendo que cuesta, voy a decir, pero mira todo lo que tengo que pagar. Pero bueno, esa es tu empresa, sí. Ese es el mínimo. De ahí para abajo no pagas. De ahí para abajo no pagas. Entonces, hoy por hoy hay de bien. En general, las casas valen más que eso hoy. Pero hay el excedente sobre eso, entonces se puede manejar. No es lo mismo que vos antes pagabas, ya con ese importe pagabas directamente de lleno porque te excedías y chau, te limpiaban. Entonces, pero bueno, y yo creo que con el transcurso del tiempo lo van a ir ajustando. La idea es, si la idea, uno siempre trata de creer en las políticas fiscales, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, la idea es reducir un poco la presión tributaria. Porque en realidad esto es del consumidor, es del ciudadano común, no tanto de la
Entonces va a decir, bueno, a ver, redujo la presión tributaria. Lo que pasa es que hoy tenemos un gasto, realmente un gasto muy elevado. El gasto del Estado, el gasto social que tiene es muy elevado. Entonces, no es fácil reducir estos porcentajes drásticamente, porque obviamente tendríamos que o aumentar el endeudamiento que estamos teniendo o fabricar más billetes para poder cubrir. Entonces no es tan fácil, porque esto es también son cuestiones políticas que no me interesa meterme en eso, pero analizándolo con un criterio objetivo se nota que es así. No se puede bajar drásticamente. Si con el mismo sueldo, como digamos nosotros, con un mismo sueldo no es fácil pagar las mismas. Si nos reducen el sueldo no es fácil pagar los mismos gastos que teníamos. Entonces de alguna manera hay que acomodarlo. Sí. Solo para que me quede claro, yo tengo una casa de 2 millones de pesos y tengo que pagar 15.000 pesos al año por esa casa. Exactamente. ¿Pero quién determina ese valor? El impuesto inmobiliario, en el impuesto inmobiliario, el de rentas, ahí tiene el valor, la base imponible. Esa, ahí está la base. Aparte del impuesto inmobiliario, eso es otra cosa. El impuesto inmobiliario es otra cosa. Sí. Se determina es la base imponible. Pero antes era un valor risorio ese. Pues ahora ya no. Ahora se han ajustado bastante. Y de hecho, antes era un valor irrisorio. Vos entrabas, te fijabas el valor, decía, listo. La gente decía, sí, nunca. Es más, había muchos que no llegaba a la base imponible porque decía, y tenía una casa, pero bueno, hoy ya no, ya está más actualizado. Que de alguna manera decís, bueno, y sí, porque ¿qué hace que se actualice? Y la tecnología, las bases de datos, la información, los cruces de información, tienen. ¿Sí? La de solo con un departamento, que hoy sale 1,5 millones. Sí. No se considera la base imponible, vale 1,5 millones. De acá a 5 años, ¿va a cambiar? Sí, todos los años. Todos los años cambia. Y si vos entras a la base, está bueno. Ahora Renta, la provincia de Córdoba ha hecho un muy buen trabajo. Incluso yo no sé si han visitado la página de Renta, los contadores sí. Está muy bueno, o sea, entre tantas cuestiones que tienen, el trabajo que han hecho está muy bueno porque te muestra la evaluación fiscal de año a año. Desde el 2000, no sé si el 2010 en adelante, creo que están todas las evaluaciones. Y vos vas viendo. Está. Así es. Y está muy bueno el trabajo ese porque uno te sirve de guía, de referencia, y decís, bueno, es eso, ya está. No es que no, porque no, está ahí. La verdad es que han hecho un trabajo muy bueno en la página, está bastante bueno. Con respecto a los bienes que tiene cada individuo, también uno puede contestar rentas y AFIP, y salen los inmuebles y salen los rodados que están con la titularidad de esa persona. Sí, en caso de la AFIP tiene una tabla que, a ver si me ayudan un poquito los que... Es la misma tabla que tienen los registros del automotor. Entonces ahí, para la evaluación fiscal, para el formulario Z y demás. Sí. Y está bueno eso para decir, bueno, unifica un poco el criterio, porque como somos argentinos, decíamos, el auto mío, no, mira, lo vendí pero está destruido y nadie te va a ver. ¿Por cuánto lo vendiste? Y tengo un BMW y lo vendí por 50.000 pesos. ¿50.000 pesos? Sí, pero está destruido, chocado. Bueno, no importa. Ahora se paga todo lo mismo. Chocado, no chocado, lo que fuera. Pero antes era distinto. Entonces es como que se va... porque somos muy ingeniosos. La verdad que sí. Por eso estamos como estamos. Por eso, exactamente. Ni más ni menos. Porque siempre le encontramos la forma. Y... sí. Bueno, pero sí, la idea es esa. Mi opinión personal, por ahí pueden no estar de acuerdo, ¿no? Pero me parece que se acomodó un poquito el tema de estas cargas que son los impuestos que más, por los cuales la gente más protesta, ganancias y bienes personales. Bien. En este caso, acciones y participaciones societarias, y bueno, es de pago único, esto es para las empresas.
y se paga por la proporción de capital, creo que un 0,5 si no me acuerdo. Y está bueno porque, no está bueno, en realidad este es un impuesto que yo pienso que no está bueno, porque no sé qué grava. Las acciones, o sea, es por el porcentaje, es un porcentaje, el 0,5 del patrimonio de la empresa o del capital de la empresa. Pero si ya estamos pagando, pero bueno, es como, hay una cuestión gris. Vuelvo a repetir, es una opinión particular, pero sí se paga, es el 0,5, si yo tengo 2 millones, serán 1.500 pesos, una cosa así. Es poca plata, pero se paga. Anual. Y de único pago único. Bien. En cuanto a las personas físicas y jurídicas, también tenemos, para el tema del régimen general, ¿no es cierto? Tenemos el régimen de información, donde tenemos que informar las participaciones societarias, tenemos que informar nuestras compras y nuestras ventas, que aquellos que están en los estudios, el CITI es una de las tareas más tediosas que hay. Cada vez que te dicen arma el CITI, todos los chicos te mandan a cualquier lado. Y también falta acá que ahora para las pymes, con este nuevo formato que hay, se puede hacer en forma hay un formato de subir, que ya vamos a ver el balance, pero también se deben informar o subir a la página de AFIP el balance en un formato digital, ¿no? Para que también corresponde al régimen de información. ¿Por qué les cuento esto? Porque por ahí uno piensa en las tareas que hay que hacer y realmente se necesita una gestión detrás de la empresa, ya sea de contador o de algún administrativo que haga, pero en general del contador. Y la función del contador, yo siempre digo que, bueno, allá hay un colega que me puede decir que hay dos formas de involucrarse con el cliente, es decir, bueno, ¿cuánto vendiste? ¿Cuánto compraste? Te saco los impuestos, toma, te los pago, chao, me voy, te cobro los honorarios y ahí termino. Y la otra idea es sentarse un poco, analizar un poco cuáles son los números, en qué estás gastando más, cuál es la proyección, o sea, ese tipo de cuestiones deberían pedirle a los contadores, que se involucren un poquito más, porque por ahí, por el afán de tener muchos más clientes, no se prestan los servicios, es como todo, pero bueno, la idea es que apoyarse y preguntar e investigar un poco, porque hoy por hoy con internet te da la posibilidad de que todos sean contadores. Dice, bueno, no, porque yo leí, pero bueno, esto requiere de un poco de análisis, de trabajo, un poquito más allá de ver la óptica un poquito más amplia, ¿no es cierto? Pero bueno, sucede, es para que lo sepan. Bien. Tenemos, antes que pasemos los impuestos provinciales, quería hablar un poquito sobre la parte empleadora, ¿no? Aquellos que deciden, porque convengamos que una gran parte de las empresas tienen los empleados en negro. Y sí, ¿y por qué sucede? Es muy simple, el costo es alto de tener un empleado. Está por allá cerca del 50%. Si ustedes se animan a hacer un cálculo, no tengo acá dónde anotar, pero estaría bueno. Un cálculo, hoy un empleado de comercio está en aproximadamente 16.000 pesos, el sueldo de un vendedor categoría B, 16.000 pesos. Es claro, más el presentismo y unas cosas, está casi, sí. Sí, entonces, si yo a eso le calculo un 50% más, 24 luquitas, 24.000 pesos te sale un empleado. Entonces yo me pregunto,
aquellas empresas que dicen ganarle solamente un 30% a los productos que venden, ¿no? Dice, yo marco con un 30%. Entonces yo digo, bueno, voy a dividir 24.000 dividido 0,30. Si ustedes lo quieren hacer, o ya se los hago yo. 72.000, ¿te da? Sí, por ahí debe andar. Bueno, entonces quiere decir que esa persona, para pagarse su sueldo, ese empleado, tiene que vender 72.000 pesos. ¿Para qué? Para que la rentabilidad de esos 72.000 pesos vos puedas ir y pagarle su sueldo y los aportes. Está, ¿no? Queda. Entonces ahí uno empieza a decir, no, pero ¿y cómo? Bueno, es por eso que muchas empresas no blanquean, entonces hacen cuestiones distintas, alternativas, buscan otras formas que por ahí que no vienen al caso, pero la idea es que es caro el costo. Entonces también hay que tenerlo en cuenta, ustedes tienen que tener en cuenta qué van a desarrollar si es necesario incorporar personal. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cómo lo vas a incorporar? Si lo vas a tener una jornada completa. Si no, a ver qué conviene. Porque por ahí yo necesito. Muchas veces pasa que uno llega en esto del desarrollo de los negocios, llega a un punto que es una meseta. Y de ahí, para poder crecer, necesita incorporar o personal o invertir en una máquina o lo que fuere. Cuando llega a un punto y vos necesitas invertir, y bueno, decir, llegas al punto de quiebre, decir, bueno, incorporo una persona más. Si yo incorporo a esta persona, probablemente me baje la rentabilidad por los primeros meses, hasta que esa persona empiece a generar lo que yo quería crecer a través de esa persona. Entonces, ahí está la decisión. Ese es, yo siempre digo, la decisión, el riesgo del emprendedor, porque todo el mundo habla de que, a mí la verdad que me encantaría tener una empresa porque ganan mucha plata, o tener un negocio porque ganan mucha plata. En realidad es un riesgo alto, porque estar empleado también es simple, vos te vas de tu trabajo, te vas a tu casa y ahí terminó. En cambio, el emprendedor, las empresas, el comerciante, tiene que todos los días gestionar la actividad. Entonces, aquellos que trabajamos o trabajan en relación de dependencia dicen, qué bueno que haya un feriado de 5 días, 6 días, qué bueno, qué bárbaro. Pero el comerciante dice, yo necesito tener abierto para vender, porque si yo no vendo, tengo menos días para juntar la plata para el alquiler, la plata para los sueldos, la plata para los impuestos. O sea, se complica. O por ahí, solamente porque tengo la mercadería parada en el depósito, yo estoy perdiendo plata. Entonces, esos son los análisis, más allá de cuestiones políticas y demás. La idea es tratar de pensar cómo pensar en forma de negocio, como un emprendedor, tener todos esos elementos dentro de la cabeza. Bien, vamos ahora a los impuestos provinciales. En realidad, yo puse provinciales en provincia y ciudad, que es la municipalidad. Pero nosotros tenemos ingresos brutos, donde nuestra base imponible es lo que nosotros vendemos, son nuestras ventas. Y ahí nosotros vamos a tributar una alícuota que más o menos la amplitud de la alícuota creo que es del 2,8 al 4,5 de la más baja hasta la más alta, y bueno, hay distintas alícuotas de acuerdo a la actividad. Depende de la actividad que tenga uno, va a pagar. Pero estamos hablando de estos impuestos provinciales para el régimen general, porque ahora para los monotributistas salió otro formato de ingresos brutos. Entonces tenemos las alícuotas que pueden variar. Es importante tomar las retenciones bancarias. Si ustedes tienen cuenta bancaria y esa cuenta está asociada a un quit, van a ver que en algún momento dice CIRCREP y un importe al lado. Eso es una retención que nos hicieron.
y esas son las retenciones bancarias. Por otro lado, los que trabajan con tarjeta de crédito también te deben retener un importe, te retienen. Inclusive el pago de monotributo, ponele pago fácil, Sí. ya mi pago, si pasa cierto monto, te hacen también una retención. Bueno, eso en la declaración jurada se puede utilizar como pago a cuenta, pero bueno, hay que tenerlo siempre en cuenta. Resulta que conozco una SRL que nunca le prestó atención a la cuenta bancaria. Ellos trabajan depositan cheques y demás. Nunca le prestaron atención a la cuenta bancaria. En una consulta que me hacen, digo, ¿y cuánto te retiene el banco? Digo, por la cuenta. Nunca me fijé en eso, dice. Bueno, por mes, esta gente tiene 8, 9 o hasta 12.000 pesos de retenciones por el movimiento de la cuenta. Y nunca lo había tomado. Bueno, así que es importante ver el resumen de cuenta bancario. Y después las retenciones que realizan los agentes de retención que la provincia designa o las empresas que la provincia designa. También acá se puede obtener un certificado de no retención y que antes era muy complicado gestionarlo, y hoy que hablábamos de la página está también muy bueno, muy similar a lo de la AFIP. Si uno tiene todas las cosas en orden, pide el certificado de no retención, lo que le van a pedir es una proyección de por cuántos meses le alcanza el saldo de libre disponibilidad que tengan. Ustedes lo informan y le emiten el certificado de no retención. Pero bueno, es también para tener en cuenta. Ustedes, si como contribuyentes del régimen general tienen que el IVA y el porcentaje de ingresos brutos no es de ustedes. Lo tienen que, ya se le suma al 21% el 3,5%, por ejemplo, o el 2,8% o el 4 y pico. Bien, esto en cuanto a ingresos brutos. También tenemos comercio e industria, que la alícuota varía mucho de acuerdo a la actividad y que es algo que no se encuentra fácilmente. Ustedes siempre preguntan, ¿cuánto es la alícuota de comercio e industria? Y a mí me cobran, y es compleja. ¿Por qué? Porque además, si ustedes se fijan en el cedulón de comercio e industria, tienen otros ítems que son ayuda, no sé quién, al servicio de no sé cuándo. Increíble la cantidad de ítems que la verdad que somos una fuente muy importante de ayuda. Los impuestos provinciales y los impuestos municipales tienen mínimos. Sí, claro, sí. En el caso de ingresos brutos son 500 o 600 pesos. Así que así se venda 0 pesos. 0 pesos, al menos pagas eso. Y municipalidad también, porque no tengo el mínimo, porque nunca termino de determinar cuál es el mínimo, pero se paga. Y es el tratamiento de las retenciones, porque hay empresas que sí realizan retenciones municipales, como por ejemplo el Banco de Córdoba. Si ustedes trabajan para el Banco de Córdoba y el Banco de Córdoba les hace un pago, les realiza retenciones municipales. ¿Cómo? Las droguerías retienen. Las droguerías, el tema de las retenciones municipales también, bien, buen dato. El tema es que las retenciones no las cargamos nosotros, las carga la municipalidad. Y las carga cuando puede, porque no es que te la cargan el mes que corresponde. El contador no reniega. Pero si me retuvieron tanto, te dice el cliente, pero no está cargada, ya está, pero y es como que es culpa del contador. No, en realidad, y hay un cartelito que te sale en el sistema que te dice amablemente que si las retenciones no fueron cargadas, probablemente en el próximo mes lo sean. Entonces, es como que, bueno, vos pagás, después vemos que está bueno, pero es unilateral. También existen en la municipalidad los anticipos para los grandes contribuyentes, que eso es después de
pasan ciertos niveles de facturación, pasan a ser grandes contribuyentes y por allá por enero y marzo hay que hacer un anticipo. Bueno, pero en concepto de qué, no se sabe, porque se decretó hace 2 años que hay que pagar un anticipo y ahí termina el tema. Pero bueno, es así. Bueno. Los anticipos que se pagan en ganancia, si uno no llega, ¿se pierden? ¿O se pueden usar el año siguiente? Siempre van a quedar a favor tuyo, me das cuenta. Sí, sí. Para el caso del monotributista, que es el régimen simplificado, tenemos la escala que ustedes la van a encontrar en la página de la AFIP, en cualquier lado. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una estimación de lo que nosotros de alguna manera apuntamos o tenemos proyectados vender. En tu proyecto de inversión, está con el WhatsApp al full. El proyecto de inversión, no, está bien. En el proyecto de inversión, por eso, yo hubiese traído aquel. En el proyecto de inversión, ¿vos tenés un cálculo mensual? ¿De qué? ¿De monotributo? Sí. La mayoría de los proyectos finales no son de monotributistas. No, el tuyo, vos analizás y vas a tener que... Pero vos en algún momento eso lo vas a facturar. ¿El análisis tuyo que haces es gratuito? No, pero yo cobro un montón, así que no... ¿Va por el régimen general? Sí, pero factura además todo lo que cobro. Oh, bien. Atienda, muy bien. Muy bien. Sinceramiento fiscal. ¿Cómo? He hecho proyectos de inversión, a lo mejor yo estoy procesando y me llaman que hay inversión en realidad. Y bueno, no. Y todo el año con... ¿Y sí? Perfecto. Bueno, ya sabemos entonces el asado dónde va a ser. Pasa la dirección y ya vamos. Bueno, y con el precio de la carne, la verdad es que la nafta sería lo de menos. Bueno, no fue feliz mi preguntarle porque la verdad es que no. ¿Quién ha hecho un cálculo de lo que tiene que pagar de monotributo como arranque, digamos, como startup? Y bueno, la base del consumo de energía, si podemos hacer una proyección, o el monto de alquiler, si tenemos un local alquilado, o de los ingresos que hemos tenido en esos primeros meses, y recién estamos comenzando a hacer una anualización, llevarlo a 12 meses. La idea es, ¿qué pasa? Yo le digo, debería hacer eso, pero cuando uno arranca no sabe ni, lo único que sabe es cuánto va a pagar de alquiler y la superficie. Sí, la proyección de lo que pueden ser los futuros ingresos. Exactamente, exactamente. La ley es que o sea, la determinación de la categoría de monotributo generalmente arranca tal cual. Porque se proyecta los 3 primeros meses. Los 3 primeros meses, tal cual, exactamente. A partir de los 4, ahí ya veremos qué pasa. Exacto. Pero generalmente es eso. Ingresos. Bien, es eso. A ese punto quería llegar, porque el resto mienten todos en cuanto pagan de alquiler, o sea, pero bueno. Todo sí, sin local o en un garage. Exacto, no, dice no tengo local. No, el garage de mi tía, la prima, empieza, no, pero es, bueno. Pero el tema es así. Entonces uno hace una proyección y arranca. Y bueno, este es mi punto. A los 3 meses, como bien dice, ¿cómo es tu nombre? No, dice Mónica, hacemos una estimación y está bueno hacer una recategorización. Uno por ahí, yo siempre digo que tiene que ser cauto con el tema de las recategorizaciones, porque por ahí dice, bueno, no, este mes me fue bárbaro y recategorizo y me voy para arriba. No es el caso de la mayoría, nadie va a pagar de más. Pero sí ser acorde en la actividad. Y no solo en la actividad, sino también en los gastos, porque uno con los ingresos de monotributo comienza a hacer gastos en tarjeta de crédito, pero si yo dice tengo que facturo 20.000 y gasto en tarjeta de crédito 18, ¿estoy bien? Sí. Ah, mira vos, ¿y con qué viviste? ¿Con qué pagaste el alquiler, la luz? O sea, siempre hay que ser equilibrado en el tema de las escalas y también ir actualizándose.
Porque tiene un componente positivo. Usted me va a decir, sí, claro, tengo que pagar. ¿Cuál es el componente positivo? Que el banco, a medida que te va viendo tu crecimiento, probablemente si bien es muy baja la posibilidad, o sea, no es tan posible, pero te puede dar una línea de crédito, te puede ayudar con algo viendo los movimientos de tu cuenta. Porque si vos al cabo de 4 meses tenés 20, 30, 40 mil pesos de movimiento en la cuenta, quiere decir que sos un cliente que puede empezar a obtener algunos beneficios por parte del banco. Pero bueno, la idea es encuadrarse y estar atento cada 4 meses a hacer la recategorización correspondiente. Ahora cada 6 va a ser, ¿no? Todavía no están firmes, pero probablemente sí. Ahora lo van a mover a eso. Monotributistas, impuestos provinciales, ingresos brutos. Esto fue a partir del mes de enero. Entonces, ¿para qué? Por un lado, está bueno, le da la posibilidad de librarse de algunas cuestiones relacionadas con el contador, que no le haga la declaración jurada. Entonces, para evitar esa declaración jurada, Rentas también instrumentó un monto fijo para cada categoría de monotributistas. No obstante, por las actividades, por la experiencia propia, veo que depende de la actividad, lo deja todavía en el régimen general. O sea, tiene que seguir, por más que sea monotributista, tiene que seguir presentando declaraciones juradas. Ahí hay una cuestión que todavía... Perdón, no entendí, disculpe. ¿Qué? Sí. Pero porque antes en régimen monto fijo tenía el régimen monto fijo menor, el régimen monto fijo mayor, y ya empezaron a hacer una especie de división del monto fijo mayor, que tenía como 3 categorías. Sí. Como eso no se adecuaba a las recategorizaciones de AFIP, se empezó a hacer un lío tremendo, hicieron esto. Lo que pasa es que sigue habiendo un artículo del Código Tributario donde encuadra ciertas actividades al monto fijo. Y es por eso que las otras quedan en el régimen general. Sí. Por eso, está bien. Y entonces, por eso es que aquellos que se dan de alta ahora, y vos pedís, decís, bueno, tengo monto fijo, y bueno, no llega el monto fijo, y si esperan, todavía no tengo... No, y es porque todavía están, por las actividades, como bien dice ella, están encuadrados. Pero después, acá hay un tema, que si ustedes se fijan, probablemente, de acuerdo a la categoría, van a pagar más por este monto que lo que venían pagando antes, de acuerdo a la categoría de monotributo. Entonces, hay un par de casos ahí que yo no los tengo definidos y que están reclamados para ver si siguen con el régimen general. No sé, todavía Rentas no contestó nada de eso, pero hay que ver la posibilidad de seguir con el régimen general. Pero bueno, estos son los montos, y ahí sí es un poquito más caro que lo que se venía pagando antes. Por ejemplo, habría que hacer la comparación, pero por 30 mil pesos eran 900 pesos. Y en el caso del monto fijo, pero también... exactamente. Entonces se fue muy caro. Entonces ahí pasó algo. Pero bueno, no sé si es tan equitativo esa parte. Bueno, lo mismo, el idéntico tratamiento para comercio e industria que el resto de los contribuyentes. Es siempre lo mismo. Y bueno, monotributistas, bienes personales. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, el monotributista no paga ganancia, no paga IVA, no paga? Pero sí debería pagar bienes personales. Sí. Pregunta. Cuando dice que es igual eso de comercio e industria, que sería la municipalidad, ¿es que se paga el mismo monto o cómo sería un monotributista? El monotributista paga igual que el del régimen general. Es una alícuota por la actividad. Lo mismo. Tenés, si vos, qué sé yo, vendés ropa,
por la actividad de venta de ropa y demás, pagas un porcentaje. Es igual en el régimen general y en el monotributista. Sí. Una pregunta, la parte de ingreso bruto, por Sí. ejemplo, el PAN no paga ingreso bruto. ¿Quién lo paga? El PAN. Sí, hay actividades puntuales que están exentas. Bien, ¿qué pasa Sí. con una panadería que vende pan, factura y un montón de cosas? Pero lo que no está grabado es la elaboración. La venta de pan sí. Bueno, si la panadería lo elabora, también lo vende. Pero lo vende. Ah, diferencia es si lo elabora. Exacto, y Si lo vende a otras. si es mayorista, digamos, tómalo como si fuera un mayorista. Y el tema, claro, está tanto las otras exenciones, hay una tabla bastante amplia de exenciones, entre ellas los profesionales y todos los profesionales, todos los que estén en los colegios que tengan matrícula por la actividad son exentos. Tanto y en cuanto tengas, Ya te van a agarrar, no te das problema. tanto y en cuanto tengas solo una secretaria. Exactamente. A partir de uno más, ya está. Sí. No. Y también si sos unipersonal y tenés un empleado, chao, ya pasaste a tributar. Exacto, tal cual. No facturo todo lo que hago, pero pago un tributo. Muy bien. Yo soy profesional, pero no tengo matrícula porque soy licenciada en administración. Y ¿Por qué no tenés matrícula? vos sabés que deberías tenerlo, pero no importa. Porque ¿qué pasa? Te voy a explicar qué puede pasar. Yo te sugiero, no digo, pero te doy los casos reales. Y alguno que el que sepa también me lo puede contar también sus propias experiencias. La municipalidad está cruzando la base de datos con rentas. Entonces, todos aquellos que tengan, vos para emitir una factura o pedir un talonario de factura, necesariamente tenés que poner en rentas o darte de alta o no en rentas. Si no, no sé cómo tenés tu talonario de factura. ¿Cómo te lo hacen? No, yo lo que quiero, lo que usted dice recién, no tener que pagar ingresos brutos. Está bien, pero cuando vos haces tu talonario de factura, No, Con la factura. lo hace mi contador. Por eso estoy acá para aprender algo. habría que preguntarle al contador porque no, el tema está bien. No, está bien. El tema es así. Las imprentas, los talonarios manuales, Sí, cuando vos pedís ahí el está. CAI, Claro. la imprenta viene y te dice, y la condición La condición de ingreso bruto. si le copias el artículo del Código Tributario en el que dice que los profesionales estamos exentos, Sí. expresamente por el código, la imprenta lo copia. Eso no te exime De la responsabilidad, tal cual, exactamente. Si el día de Exactamente. mañana vienen, Chao. vos no tenés matrícula habilitante, Al te van a cajón. decir, Así, "No tenés sí. matrícula". Para ingresos brutos no es condición para la exención estar matriculado. Eso sí es cierto. Eso sí, Para ingresos brutos. para ingreso bruto. La exención Sí, no es condición estar matriculado. de la exención. Simplemente el tener el título universitario es el motivo por el cual Pero no para los Para la MUNI no. Sí. Ahora yo estuve hablando con la señora Ferla, que es la que está encargada de eso, y ahora lo han sacado en enero. Se han ayornado con respecto a renta. No sabía. Lo que sí, en rentas hay oficios que también están exentos y en la municipalidad no. Ningún oficio está, digamos, Bien. en general, las profesiones universitarias están exentas. Bien. No así los títulos terciarios. No, claro, esos no. No, eso yo sabía. Pero no sabía el tema porque, de hecho, el de la imprenta, siempre que yo los paso, me dice el tema ese, matrícula, no, le digo es exento. Me dice, yo lo copio tal cual. No sabía de esa exención en particular. De todas formas, se pide por expediente la exención. De título terciario, se va a la Exactamente. municipalidad y por expediente, Exactamente. por mesa de entrada, pedir la Se pide la exención. exención. Está bien lo que le dije, de que yo había hablado con la señora Ferla. ¿Conoce usted el tema ese? No. ¿De la MUNI? No, porque sí, porque ella me había dicho, justamente estaba por un profesional del área de periodismo. Entonces se gestionó y no estaban, me dijeron, ahora me cierra el tema de que me dice usted, de que no estaban, dice, nosotros estamos más atrasados que rentas, debe ser por el tema que usted me acaba de decir. Sí. Bueno, entonces, particularmente para vos, el tema es ese.
ahí me acota el tema de la exención, que no necesariamente tenés que tener la matrícula, sí el título profesional. Porque, ¿qué hace la imprenta? Cuando vos pedís el talonario de facturación, te pregunta cuál es la condición de ingresos brutos. Entonces, vos se lo informás y ellos lo colocan. Y se eximen de la responsabilidad de ellos. Así sería. Pero ahora el señor me apunta que esa exención está. Tiene un ítem que dice no inscrito, o sea, que no se encontró en ningún lado, que es como monotributo social, por ejemplo, lo pone como no inscrito. Como no inscrito, está bien. No está Pienso que hay una ley parametrizada. Asumió renta de provincia que se acoge a la exención que yo se mencionaba, o sea, el monotributo social está exento. Bien, claro. Sí, eso sí. Pero no está encuadrado, digamos. No de la imprenta le ponen no inscrito. No inscrito, sí. Las imprentas sacan lo que llaman el código de validación. Cuando un profesional va y solicita, así como hacemos con los que hacen factura electrónica. Bueno, me ha pasado a mí que yo he ido y solicitado talonarios para mí y en mi imprenta directamente no me preguntaron nada. Ellos saben y me dicen, sí, es contador, bueno. Pero me han entregado con mi talonario el código de validación que ellos... Sí, es que ellos lo bajan, sí, lo hacen siempre, te lo bajan. Sale que uno es exento, Sí, pero porque vos ya lo habías cargado de alguna manera, sí. Eso sí. No, lo único que me faltaba era el tema que me están diciendo de... Y es que pasa que hay muchas cuestiones que van saliendo y uno somos muy ávidos en las cuestiones tributarias, sinceramente. Y salen noticias, uno se suscribe a las consultoras, RPAR y demás, y por día te llegan artículos que la verdad que debería uno estar leyendo. Pero bueno, vamos entonces, decíamos del tema de impuestos de bienes personales, que el monotributista sí tiene que tributar bienes personales. Y generalidades. Generalidades para los monotributistas, que la facturación electrónica es a partir de la categoría F. La obligatoria. Cualquiera puede hacerla electrónica. Y sinceramente, aquel que trabaja con frecuencia, aquel que no trabaja parecido a como trabaja usted, está bueno que haga la factura, pues de alguna manera es como te digo, vos llevas un legajo al banco, te decís, mira, esta es mi facturación, o el contador te hace una certificación de ingresos respaldada con esa facturación y por ahí te ayuda. El tema de la recategorización, bueno, son recategorizaciones cada 4 meses. Está bueno hacer un análisis de proyección, no desesperarse mucho por el tema de recategorizarse, de querer analizar un poco, porque ahora es un poquito más caro, por ahí se pone medio, si nosotros sumamos tanto la parte de monotributo con rentas y comercio e industrias, estamos hablando de un número cercano a los 4.000 pesos, una cosa así, que por ahí para aquellos que recién arrancan es medio complicado. Una pregunta. Sí. ¿Cómo hacemos los que... Hay clientes que no quieren que uno le haga factura? Hay clientes que no quieren... Hay clientes que no quieren factura. Por ejemplo, no le piden factura y no se hacen problema, al contrario, le dicen, no, mejor si no me hace factura. Bueno, vos, yo lo que digo... Nosotros, en el caso ese... Vos como monotributista deberías realizar algunas cuantas facturas de ventas al final del día, de aquellos que no, o si no, ninguno te pide, deberías hacer algunas. No puede ser que no, fíjate. Si las hago sin que ellos sepan... Exactamente, no sé cuál será tu actividad, pero va a decir, bueno, facturé siempre con un importe menor a 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque siempre que mayor a 1.000 pesos tenés que identificar por lo menos el número de documentos. Y si vos le pedís el número de documentos, no te quieren la factura y le pedís el número de documentos, va a tener un problema. Sí, pero sería así. O el número claro, o el número, porque algunos no te dicen, pero bueno, después vos le pones. Sí. Bueno, cuando te pide la factura o cuando vos le decís te hago la factura y no te dice nada, ahí le pedís los datos. Pero si ninguno, supongamos que pasó un mes y no hiciste ninguna factura porque ninguno la quiere, tenés que facturar. ¿Y qué pasa si
ejemplo, en la factura no están todos los datos del cliente, está el nombre, a lo mejor la dirección, pero falta el quit. No importa, siempre que, si vos sos monotributista y estás facturando, no es una factura C o una factura B y que sea menor a 1.000 pesos, no hay problema, es al consumidor final. No te van a pedir los datos identificatorios de a quién le vendes. Se puede entonces hacer a consumidor final mientras el importe sea menor a 1.000. Cuando es mayor de 1.000, ya hay tiene que estar identificado, sí. ¿Qué otros consejos dan los contadores? ¿Qué otros consejos tienen para eso? Vos que estás en el estudio, ¿qué otros consejos para eso? Por ahí, relacionado a eso, muchos comercios tienen postnet y no coincide lo que lógico, lo que factura. No. Vendió 30 lucas con el postnet y 200 pesos con factura. ¿Cómo hiciste? Pero bueno, vaya. Sí. Siempre relacionar, sí. Es importantísimo eso. Al menos, como regla general, al menos facturar lo mismo que vendieron con tarjeta de crédito o débito. Y ahí sí se le pide los datos, quiero o no, si no le gusta no le hago la operación, tiene que estar. Bien. Sí. Yo vendo carga virtual. Sí. La ganancia es... Sí. Y, por ejemplo, eso no conviene vender con una tarjeta de crédito por una cuestión de... Obvio, no hay forma. O la vende más cara. Todavía no hay nada que se pueda, digamos, no hay nada que vaya a querer marcar eso dentro de... No, hay muchas cosas que están sueltas. Lo que es cigarrillo, lo que es... Claro. Bueno, podés. O sea, por eso en general las actividades esas no se exigen. En un kiosco no es fácil ir, un inspector es muy difícil que te diga, dame el talonario de factura en un kiosco. Sí, la tiqueadora. Podés tener una tiqueadora. Que el otro día me pasó que en un negocio, me das hacer un ticket, leo una factura B, quería. No para mí, sino para otra persona. Y me dice, te tengo que cobrar el IVA. Pero ¿y si, cómo me tengo que cobrar el IVA? Y me daba un tiquecito. Le digo, me dice, te doy este ticket. Le digo, pero ese dice consumidor final. Le digo, bueno, ¿podés poner el número de quit y factura B? Digo, si sos responsable inscripto. Y me daba vuelta, le digo, ¿cuál es el problema? No, me dice, es que estas no las paso, me dice. Claro, el tipo tenía la maquinita, te dice todo igual que el ticket, pero es trucho el ticket. O sea que también tenemos de eso. O sea, uno por ahí pasa y te analiza. Claro. Me quedé mirando, le digo, pero sí, me dice todo, completo, me dice. Bueno, está bien, ¿qué quiere que le diga? Un espectáculo, cada vez son... Hay un local acá, muchos locales en realidad, una marca muy conocida, no voy a dar nombre, porque trabajaba ahí, tenía los dos tiqueadores. Claro, sí. Entonces facturaba, era una venta con esta y una con la otra. Total, bueno, te das cuenta, sí, estaba en ticket. Y era lo que por eso me decía el tipo, te tengo que facturar el IVA, le digo, pero no, espera, porque... Dice, lo llamo al contador, le digo, llámalo, le digo, no sé, vamos a ver qué me dice el contador. Y hasta que el loco me dijo el último, no, dice, porque tengo... Esta no va, me dice. ¿Cómo no va? No va, dice. ¿Cómo no va? ¿A dónde no va? Claro, pateo, chau. Pero bueno, entonces los regímenes de información, antes teníamos que informar con el monotributo, ya ahora no hace falta informar las ventas. Cuando nosotros trabajamos en relación de dependencia y tenemos un emprendimiento, no necesariamente tenemos que pagar el monotributo completo, sino solamente la parte impositiva, porque la parte de jubilación y la parte de obra social ya la pagamos. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Cuando se dan el alta, tienen que poner el quit del empleador, y ya con poner el quit del empleador y la fecha en la que ustedes comenzaron a trabajar en relación de dependencia, no necesitan pagar ese otro componente. De hecho, ahora el sistema de AFIP, como está relacionado con el de ANSES,
directamente te tira, si vos ya estás en relación de dependencia y haces el pago completo del monotributo, vas a ver que en tu cuenta corriente te figura a favor el importe de la obra social y el pago de autónomos. Bien, entonces eso está bueno ahora porque antes era como que el contador te hacía cualquier cosa y vos pagabas nomás. Entonces esa parte está buena. Exactamente. Exactamente. Sí. Para los profesionales, para todos los profesionales también, incluso bueno, y las cajas. Los licenciados también, sí. No, ¿cómo que no van a tener matrículas? Sí, tienen los licenciados. ¿Cuántos licenciados en administración tienen matriculados? Lo que pasa es que cuando vos te recibís, está bien, lo que pasa es que... Sí, la matrícula. No, pero no necesariamente, porque por ahí depende vos, si vos venís, depende también el aporte, porque por ahí no te conviene aportar si vos, claro, exactamente, no te conviene aportar, por ahí decir, bueno, yo trabajé tantos años y tengo un trabajo en relación de dependencia, entonces tenés aporte de un lado, aporte del otro, y decís, no, listo, por un balance que tengo que firmar ya está. No hay problema. En realidad es un tema muy viejo. El Consejo de Ciencia Económica tiene tres profesionales, tres ramas de profesión. Tres ramas, sí. Contador, licenciado en Economía y Administración. Y el ramo histórico de los licenciados en Economía y Administración, que el Consejo no los acoge, no le da bolilla. Entonces no sienten que Tal tienen una, digamos, perfecto. Exactamente. No sé. Exactamente. Porque en realidad no tienen... Los otros contadores, como tienen que firmar balances, certificaciones de ingresos, etc. Tal cual. Es así. Ese un poco es... Ese es, en realidad, adhiero 100% a ese comentario, porque siempre fue así toda la vida. Más que en todas las colaciones de grado, si ustedes van a la universidad, se reciben en licenciado en Administración y ahí aparece el consejo con todos los folletos para que se matriculen. Y vos decís, como vos decís, yo de alguna manera me río porque de alguna manera vas a decir, ¿cuál es el beneficio que tengo? La jubilación, una obra social, pero es caro también. Entonces, listo. Entonces, pasa por otro lado. Pero básicamente es como dice el señor. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, el tema de exclusión del monotributo hay que tenerlo en cuenta cuando superemos las categorías en las que nosotros estamos inscriptos. No necesariamente porque te van a pasar una categoría de oficio, te pueden pasar una categoría superior, pero el tema es importante cuando ya no tengamos categoría donde pasarnos y estemos excedidos, lo hagamos antes para evitar un punto retroactivo donde nos hagan de oficio, en el caso tuyo del monotributo social también. Bien, beneficios de las pymes y cómo conseguirlos. Bueno, es un poquito la parte que queríamos ver nosotros, ¿no es cierto? Todo esto es un trabajo que para aquel que no está amigado con la tecnología es complejo, porque se hace todo por internet. Y hay que dedicarle un tiempo importante a eso. Entonces, lo primero que tenemos que obtener es este certificado PYME. Lo primero, para obtener el resto de los beneficios, este certificado. Lo que es un documento, ahí explica que se obtiene finalizada la inscripción, que te acredita como condición de PYME, y también el Ministerio de Producción y organismo de institución permite acceder al financiamiento y programas de asistencia para las empresas. El tema es que en este caso nosotros vamos a tener que estar siempre atentos a los montos que se manejen, porque son los montos que por distintas leyes, por otros lados, no por esto que uno dice, bueno, esto es bárbaro porque tenemos la posibilidad y demás. Hay muchas otras leyes que reglamentan que, por ejemplo, te dicen si vos pasas tal límite de facturación, por ejemplo, los 2 millones de pesos por año, no tenés más el beneficio de los empleados que pagan un 20% menos de aporte, o sea, de las contribuciones
aporte y contribuciones son un 20% menos. Ese beneficio, si facturas 2 millones de pesos más de 2 millones de pesos, no lo tenés, lo perdés. Entonces, sí. Tengo una consultita rápida, Sí. más particular, pero, por ejemplo, en el rubro de turismo, Sí. en el cual yo facturo un viaje que sale 100.000 pesos. Sí, bueno, pero eso es otra cosa porque vos tenés, hay una comisión, tal cual. Pero ahí el monto al que nos estamos refiriendo. No, es la comisión, el monto de tu actividad, no de lo que vendés, lo mismo que las inmobiliarias, o sea, es otra cosa. Entonces, tu actividad es otra, o sea, vos vendés viajes, pero no cobras por lo que vendés, sino vos cobras una comisión. Entonces tu actividad se calcula sobre las comisiones, sobre tu ganancia, no sobre el valor del viaje, sino chao, está. Pero bueno, lo primero que tenemos que conseguir para todas estas cuestiones es este certificado PYME. Después, ¿qué vamos a tener? Este certificado, al igual que la recategorización del monotributo, nos pide que cada 4 meses, posterior al cierre del ejercicio, nos tenemos que recategorizar. Y esto lo determina la AFIP, si bien se hace por la web, es un mecanismo que se pide todo a través de la web. La AFIP, a través de los mecanismos de validación, te determina si te recategoriza, si quedas dentro del mismo sistema o te excluye del sistema. Bien. Este es un tema muy importante, el tema de la presentación de balances. Se llama PV, presentación única de balances, también se hace a través de la web. Queda registrada también en la Secretaría de Pymes y sirve para todos los trámites que nosotros podamos hacer relacionados con, por ejemplo, los estamentos bancarios. Tenemos, a través de este tema de la presentación de balances, si ustedes, no sé, algunos que hayan estado, hoy por hoy los bancos, hay un tema que es nadie lo dice, pero en realidad no todas las SRL tenían la obligación de presentar balances. Si ustedes agarraban la ley, la 19.550, decía que todas aquellas SRL que no superaran un patrimonio de, no estoy seguro, pero creo que eran de 10 millones de pesos, no necesitaban presentar balance. Esto se los digo con conocimiento de causa porque de hecho en un par de oportunidades la AFIP intimó a que presentaran balance y se le hizo el multinota con este comentario y ahí quedó archivada la causa. Está bien. Pero ¿qué pasa? El contador también le conviene porque es un balance contra. Entonces la idea es sí, no, tenés que presentar balance. Pero depende mucho también del contador. Entonces, pero hoy por hoy la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, a través de los bancos, necesita que para que las cuentas corrientes estén calificadas, tienen que tener sí o sí balances las empresas y declaración jurada de ganancias las personas. O sea, fíjense que a través de un organismo que no es directamente impositivo, se exige el tema de los balances. Y en este formato de las pymes es todo digital y ahí se empieza a complicar porque la mayoría se tienta en mentir algunas cositas y ahí es donde se frustra todos los beneficios que podemos conseguir a través del tema de las pymes. Esto con respecto a las normativas. ¿Eso es para monotributistas? O sea, la SAS, por ejemplo, ¿cómo? La SAS opera de esa manera, tiene que ser de esa manera. El monotributista no, porque no presenta. Sí, si vos le inscribís como PYME, adhiere a otras cuestiones de beneficios que pueden ser, entras en el programa, tienen un programa, en un programa especial para desarrollo y demás que pueden contactar para que, pero medio
Sí. Pero cuando constituís la SAS ahora, Sí. ¿cómo podés entrar en el programa PYME? Aparte. ¿Con una proyección? Si no tenés balance. No, bueno, pero eso es el balance, lo tenés que presentar. No importa. Lo tenés que presentar transcurrido. No. No necesitas el balance para sacar el certificado. Claro, no. Eso, el balance lo tenés que, es una formalidad, tenés que, ¿qué necesitas hacer? Pero no es condición para obtener el certificado presentar balance, no, sino tiene que transcurrir el plazo para que vos puedas presentar. ¿Para la SAS tenés algún monto que diga se presenta, no se presenta, o todos los años, fin de año? Hay que presentar balance, sí. Y más para las SAS que tienen ya una normativa, que cada cosa que hagas lo tenés que informar a través de la web. Entonces vos informás, tenés que informar compras, igual que hoy, ventas, los pagos también tienen que estar todo a través del circuito bancario. Por eso, ahí vamos. ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? ¿No? ¿Cómo presentar el certificado PYME con una empresa que recién arranca? Más de tiempo Hacer una estimación, ponerle el número estimado, sí, porque obviamente está contemplado eso, porque si está arrancando. Bien, entonces en el tema del IVA, esto lo que tiene de bueno también que se puede pagar, como dijimos al principio, cada 3 meses, que te da un poco de posibilidades. Si bien las declaraciones juradas siguen siendo mensuales, fíjense, el vencimiento es al segundo mes siguiente de su vencimiento original. Es 1, 2, el tercer mes del vencimiento. Es para poder pagar. Eso te da un poquito más de oxígeno. Y otra de las cuestiones que ayuda también a las pequeñas empresas es que para pedir el certificado de no retención solamente tenés que tener saldo de libre disponibilidad durante 2 meses, que en el caso de las otras necesitas hasta 6 meses. Con respecto a el impuesto al cheque, se puede compensar en el pago de ganancia el 100% del valor del impuesto al cheque. Eso se puede compensar. El impuesto al cheque, ustedes vieron que probablemente imperceptible, pero cuando ustedes cobran un cheque o depositan un cheque y demás, vas a ver impuestos, que se te tiene un montón de letritas, tanta plata. Y en realidad el impuesto al cheque, si bien son importes pequeños, si ustedes lo suman a lo largo del año, tienen un valor, porque en realidad es el 1,2 y el 1,2, depende del banco, el 1,5, termina siendo un 3% del valor que vos estás cobrando. Imagínense aquellos que mueven mucho dinero en cheque, es un número importante. Eso, el beneficio que tiene es que podés tomar del 100% del impuesto. Como pago, o sea, cuando se liquide el impuesto a las ganancias, ustedes van a tener ahí un ítem donde dice impuesto al cheque, ¿verdad? Se puede cargar, se carga el quit del banco y se deduce. Otro beneficio es el fomento para inversiones, y esto es lo que la diferencia que tiene de alguna manera. Nos vemos. Este fomento, por eso por ahí depende mucho, eso tienen que analizar y ver la factibilidad de hacer todo esto para obtener qué cosa voy a obtener. Por ahí, muy bien, está bárbaro. O sea, por ahí te metes en esto y dices, no, porque voy a hacer una SAS. ¿Por qué? Porque ahora está de moda la SAS, porque todo el mundo habla de la SAS. ¿Y quién me puede, a ver, contador, usted que está, o vos que estás en el estudio, qué me pueden decir de la SAS con respecto a la SRL? Una de las cuestiones, ¿cuánto te demora en salir una SRL? Que no se puede hacer con la SAS, la famosa SAS, ¿no? Porque la SAS está en 24 horas. Alguien dio de alta, mentira. ¿Quién dijo mentira? Tiene razón. Apenas Pero ¿a partir de qué momento pudiste operar?
¿A la semana ya podías operar? ¿Por qué no? El trámite lo sacó la Cámara en Buenos Aires. Bueno, tuviste suerte ahí, pero... Claro. No, el tema es así. Yo les voy a decir cómo esta parte que... En realidad, yo le doy mi opinión. El tema de la SAS está muy de moda. Todo el mundo dice, hay que hacer una SAS porque está en 24 horas, está lista. Yo no sé qué otro beneficio, aparte del 5% de diferencia de ganancia, que es una cuestión del 5%. Yo todas las sociedades que inscribí, las SRL que inscribí, después de tener el contrato social que entró a la IGJ, y le pusieron el numerito que sale de la IGJ, yo voy a la AFIP con el socio gerente, tic, información, es lo que me demora el turno de la AFIP. O sea, en 5 días yo lo tengo listo para funcionar. Y el tema de la SAS en Córdoba está mucho más complicado que en Buenos Aires para poder meter ese trámite. En Córdoba, que va a funcionar, que va a ser rápido. Ahora yo no alcanzo a comprender, por eso les pido la opinión de aquellos que a lo mejor leyeron algo más o saben algo más, del beneficio tan urgente de tener una SAS. Porque como que digan como bandera de que el beneficio fundamental es que esté lista en 24 horas. A mí realmente no me interesa que la sociedad demore después en salir conformada, constituida, de la IGJ, que demore 2 meses, 3 meses. Está todo bien. Si yo puedo funcionar. Sí, pero durante ese lapso, sí, la responsabilidad de los socios es ilimitada y solidaria. Sí. No es lo mismo. No, está bien, pero el espíritu... Sí. En una SRL, si por algún motivo yo quiero enajenar mi cuota social... Está bárbaro, sí. Tengo que esperar la constitución. Sí, tal cual. Es un trámite bastante largo. Exactamente. Yo con sí. una SAS... Ahí nomás, chao. Sí, y ahí nomás. Junto con una persona voy a una escribanía, en 10 minutos... Está listo. Tu cuota social o tu participación social. Eso está bien. La SAS es un poco una unión de la sociedad anónima con la SRL que tienen los beneficios de uno y los beneficios de otro. Exactamente. Sí. Ese es un poco Ahora, en cuanto al funcionamiento ha ido evolucionando. Apenas salió, digamos, para que saliera en poco tiempo, la Inspección de Sociedades Jurídicas había puesto una cantidad, digamos, de objetos sociales tan reducido que hacía imposible que una SAS saliera. Sí. Ahora ha puesto otro objeto social un poco más amplio que permite hacerlo. Y ha implementado también algunas otras cosas que hacen que el costo sea un poquito menor, inclusive con una SRL o con una sociedad anónima. Sí, porque una es... La publicación de la EDIC no lo hace más el interesado, sino que lo hace la propia IPJ. Ahí es GJ, sí. Entonces, hay determinados elementos que son favorables. Si yo tengo que elegir entre los formatos, los ropajes de la sociedad, si es que la sociedad es necesaria. Ahí está el tema. A ese punto. Por la SAS. Ahí está el tema. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, a ver, yo creo que por ahí se busca este tema porque muchos que hacen el tema de la constitución de una sociedad y la venta de la sociedad, o la venta de las cuotas y demás. Eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa que esto tenga una proliferación. ¿Para qué? Para formar sociedades y armarlas nada más, no para verdaderamente trabajar. Ese es el tema que a mí, yo digo, con el tema de las SAS. Así, bueno, ¿por qué? Porque hay sociedades que se hacen para hacer cosas que no se tienen que hacer. Entonces, hoy, con una SAS probablemente sea más fácil de hacer. Pero también es claro lo que usted plantea, porque tiene menos costos. A lo mejor una SRL, constituirla, te sale 30.000 pesos. Esta es mucho más barata, no te sale más de 5.000 en hacerla, te pueden llegar a cobrar eso por hacerla. Por otro lado, el tema... Hoy una SAS
de honorarios y demás es más costosa, no obstante es menos costoso que cualquier otro, tal cual. Y el otro tema es que lo otro que tiene fundamental es el capital necesario, exactamente, el capital reducido. Eso es sí un beneficio muy bueno. Entonces, si bien tiene exigencias que desde mi punto de vista, yo lo veo desde el punto de vista operativo, ahí estoy, de tener que con los datos cargarle constantemente toda la información, que bueno, es parte de la administración, diría yo, que no está mal, es un poco más compleja de gestionar, me parece. No de armar, pero sí de gestionar con todo el tema de los informes y demás. Yo creo que de acá a un tiempo va a estar todo bastante aceitado para que esto funcione cual fue el espíritu de su creación. Hoy por hoy está un poco lento el tema. Está dando paso, el IPJ está dando paso. Exactamente, sí, pero es cierto lo que usted dice porque antes no hacía esas acciones, pero ahora sí se está moviendo. Antes decía, no, una vez que entró ahí, entró al desierto y va a decir, listo, perdí. Pero hoy por hoy se está moviendo. Así que sí, sí. No, lo que comentaba la abogada en las dos charlas anteriores, que la incorporación de socios era mucho más fácil. Sí, es lo que... No hay que... Exactamente, hacer todo el acta y demás, exacto, hacer, pues si no te genera, es lo que plantea Abel, es decir, tanto la venta como para la venta era el ejemplo que daba él, también para la incorporación, sí, todas esas cuestiones y está bueno. Con respecto, ¿qué hora estamos? Con respecto al fomento para inversión, el cómputo del 10% como pago a cuenta también del impuesto a las ganancias de la inversión que uno hace, tiene algunas cuestiones que limita. Dice, sin que el valor supere el 2% promedio de los ingresos netos obtenidos de las ventas. Bueno, ya empezamos a ver. O sea, hay cuestiones que hay que analizar, como dijo allá la niña que se fue. Hay que analizar antes de trabajar con este tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque hay que ver cuánto cuesta la gestión. Yo insisto en eso, por ahí el trabajo de hacerlo. Vuelvo a repetir, el espíritu de la SAS es muy bueno porque te podés mover, tiene mucho más, tiene beneficios incluso, el tema de los beneficios impositivos, o sea, está bueno hacerlo. El problema es que por ahí, hoy por hoy, se puede trabar en algunas cuestiones. Y más allá de que sí, yo es cierto que yo desde diciembre le estoy negando y recién ahora está saliendo el IPJ y la SAS. Sí. Pero más allá de eso, estaría interesado en conocer cuáles son esos beneficios que da la SAS. Y más allá de que, bueno, para constituirla sí podés renegar bastante, podés estar entre IPJ y va a ir bien y toda la historia. ¿Cuáles son realmente los beneficios? Concretamente los beneficios impositivos no son mucho más que tanto. Con el porcentaje de ganancia, que son un 5% menos, pagaría un 30%. En un 30%. Y todas estas cuestiones, todos estos beneficios que te da la posibilidad de recuperar valor. También en el tema del IVA tenés un porcentaje. Pero, insisto, no sé si son tan relevantes como para decir este es lo determinante. Sí, el tema de la movilidad, lo que hablaba él, de decir, bueno, ¿cómo? O sea, lo primero que ver es si es necesaria la sociedad. Exactamente, eso es ahí, porque por ahí uno dice, yo voy a armar... que es sociedad, ya el camino es totalmente distinto. Es distinto, exactamente. Ese sería el espíritu, es decir, ¿yo necesito una sociedad verdaderamente? Es decir, la pregunta. Y bueno, y de ahí sí, en realidad decir, bueno, a ver, esto es, ¿y cómo voy a trabajar? Tengo que tener la decisión de trabajar, a ver, para decírtelo en criollo, tengo que trabajar bien, no puedo hacer cosas que, a ver, que no, porque voy a torcer. Eso está hecho para hacerlo bien. Realmente, para mí, es algo de avanzada, el tema de la SAS, en realidad es algo, ¿por qué? Porque estás interactuando con la plataforma de la AFIP constantemente. Eso es lo que tiene. Lo que pasa es que yo te digo, en mi experiencia personal,
yo empiezo un emprendimiento de algo y yo quiero hacer dos cosas bien. Está bien. Y mi intención es la de pagar lo que haya que pagar. Está bien. Luego por ahí te empezás a dar cuenta que Bueno. el sistema está armado para frustrarte. No, no, es que por ahí pasa. El problema es que. Que tenés que pagar y que lo otro, que no pudiste facturar nada. Sí, hay veces que pasa. Y después. Sí, tenés razón. Sí. Pasa eso, a veces el comercio sí, lamentablemente pasa eso. Yo lo entiendo porque veo muchas personas que están en ese tema y lamentablemente dicen, loco, pero no arranqué todavía y tengo que pagar esto. Y sí, no tengo otra cosa que... El sistema está hecho de esa manera. Pero bueno, chicos, bueno, ya estamos medio en hora. Yo les quiero, cualquier cosa que usted... A ver... el tema de reducción de las retenciones para empresas, esto es otro de los beneficios que vos preguntabas, por ejemplo. Fíjate, tiene muchas cosas puntuales, así que están dando... Hay un listado muy amplio, en general vemos los más destacados. Eso después lo pueden consultar en la ley. Dice... Sí. Por ejemplo, si se realizan ventas, ustedes vieron que hay programas de esos supermercados que realizan ventas a los jubilados. Bueno, todas esas ventas que tienen beneficio de devolución del IVA queda excluido del régimen de retención sobre las que realicen con tarjeta de débito y crédito. Voy a decir, ¿cuántas limitaciones tengo? Pero bueno, existe. Es un beneficio si vos lo sabes aprovechar, como vos decías. Es como que, vuelvo a insistir, es un sistema, si le querés llamar de alguna manera, exquisito. Tiene muchas cosas buenas, pero está hecho por aquel que quiere ser puntilloso, trabajar, y necesita dedicación para ese tema. Bueno, también para exhibir para obtener este beneficio hay que exhibir el certificado PYME, antes en todos los organismos de retención. Durante la gente es una reducción. Una reducción, sí. ¿Y de cuánto es? ¿O cuál es la reducción? No, quedas exento de la retención. Pero fíjate, claro. Bueno, chicos, lo que ustedes necesiten que les pueda ayudar, me preguntan, yo se los devuelvo por mail. Y bueno, más allá de todas las... Por ahí pueden haber quedado algunas dudas, pero bueno, lo que necesiten me... ¿Van a mandar esta información por mail? No sé. La presentación. No sé, capaz que sí. Creo que sí porque me la pidieron, sí, seguramente. Así que lo que necesiten, a su disposición, me preguntan por mail, les contesto sin ningún drama. Así que bueno, muchas gracias.